Llegaste al final de esta semana cargando algo que no debería seguir siendo tuyo. No lo digo como metáfora. Lo digo porque algo específico, una herida, una preocupación, una peso cual levas con una fidelidad, cual ya no siquiera reconoces como una carga porque si volvió tan parte tai quai. Confundiste la carga con el carácter. Guay esta semana específica. Can todo lo cual con tu voz larga de una manera cual el endrayo no captura completamente. No son solo las dayas. Es lo que cada daya te pidió que sostuvieras, sin que nadie te preguntara si todavía podías. Hey, algo que ocurre las viernes. Una especie de rendición de cuentas que el alma es cuando la semana finalmente termina. No es la rendición de cuentas de los logros. Es la otra. La que torna en silencio cuando el ruido de la semana se aquieta lo suficiente. Para que lo que normalmente manchan se raya los pensamientos que no quieres pensar. Los preguntas que no tienen respuesta fácil. El peso de lo que es ignorar. Y salvarse finalmente encuentra espacio para hacer sentir. Do you feel now? Es espacio específico entre lo que fue esta semana y lo que todavía no sabes que será la siguiente. Es espacio tiene un nombre. Se llama umbrel. Va los umbrelos cuando son recibidos con honestidad en lugar de lanados inmediatamente. Con distracción son uno de los pocos momentos donde algo genuinamente nuevo puede comenzar. Pero hay algo que necesita ser dicho antes de continuar. Algo que la mayoría de los mensajes espirituales evita decir porque incomoda más de lo que consuela. La razón por la que tu corazón sigue cargando lo que carga no es que Dios lo olvidó. Es que hay una parte tan profunda, inconsciente, operando con la lógica de la autoprotección más antigua que existe, que todavía no sabe cómo soltarlo. No por falta de fin necesariamente, por algo más específico y más honesto. Porque soltar lo que cargas implicaría cambiar. Guay el cambio, incluso el cambio hacia algo mejor activa en el sí. Sistema psicológico exactamente el mismo mecanismo que activa la amenaza. Freud lo llamó resistencia. La tendencia inconsciente del sistema a preservar lo conocido en que lo conocido duela. Porque lo conocido en que si doloroso es predecible. Guay la mente humana en su arquitectura más antigua, prefiere el dolor predecible a la liberación incierta. Cuando fue la última vez que genuinamente crees que algo podía cambiar, no la esperanza performativa que se declara en voz alta para que sea inconvincente. La creencia real, la que existe en el cuerpo antes de existir en las palabras. La que es que algo en el pecho se abra en lugar de encontrarse cuando se imagina lo que podría ser diferente. Si tienes que pensar mucho para recordar la última vez que esa creencia fue real en ti, eso dice algo. No sobre tu valor, no sobre lo que mereces, no sobre si Dios te ha olvidado o no. Dice algo sobre lo que los deceptions acumuladas hacen con la capacidad de creer. Dicen, la esperanza tiene en sí. Esto vais costo la apertura que la esperanza requiere. La vulnerabilidad de volver y creer en algo que podría. No legores un costo que el sistema decide. En algún momento, que ya no puede permitirse. O entonces la esperanza se vuelve más pequeña, no de una vez. Gradually, con cada oración que percibió no ser escuchada. Con cada promesa que percibió no cumplirse en el tiempo esperado. Con cada situación que pedía fe en que terminó de una forma que hace que la fe pareciera ingenua. Y lo que queda después de ese proceso es encogimiento progresivo de la capacidad de crear es exactamente lo que le vas ahora mismo. No la ausencia de fe, la fe que sobrevivió al dolor, más pequeña de lo que era, más cautelosa, más escéptica de las promesas, pero viva. Porque si estuviera completamente muerta, no estarías aquí. Estás aquí porque algo en ti todavía responde cuando alguien habla de sanidad.
Todavía si move cuando alguien habla de cambio. Todavía si orienta, onexicansi. Otela hasa la posibilidad de quest verns, 22 de meo puda ser diferent de todos las verns anteriors. No porque la fecha tenga propiedades mágicas, sino porque tú la versión de taikwe lego hasta aquí cargando, lo que carga ares diferente de quien iras antes de todo lo que atravesast. Ya, importa. Mostra lo que has podido ver desde adentro del proceso. Hey, una crincha que per se sabía pero que produce uno de los errores más costosos que existan en la vida espiritual. La crincha de que el tiempo sana, no sana. El tiempo acumula. Why lo que acumula depende completamente de lo que haces en el tiempo. Si en el tiempo que pasa te relacionas honestamente con lo que dul. Si lo levas ante algo más grande que tu capacidad de gestionarlo. Si permites que si nombrado o recibido en lugar de administrado o suprimido. Entonces el tiempo produce algo. Produce distance healthy. Produce perspectiva. Produce la fortaleza específica de quien atravesó algo. Real wayenko. Entró que siguió existiendo del otro lado. Pero si en el tiempo que pasa solo gestionas. Solo funcionas. Solo manchas el darlo dentro de límites, mengiables sin confrontarlo genuinamente. El tiempo produce otra cosa, produce distance insana. Distance between tú and the dollar that seems to be a cure but is actually anesthesia. Distance between tú and the ability to feel completely. Distancia entre quien ars, y quien podría ser si lo que lleva tanto tiempo enterrado pudiera finalmente ser liberado. La psicología somática es una de las áreas más revolucionarias de la ciencia del comportamiento humano. En las últimas décadas ha documentado algo que la FI, sin par supo anchi, no sin par lo artículo de esta forma. El cuerpo guarda lo que la mente rechaza. Cuando hay una experiencia demasiado intensa para ser procesada conscientemente, el sistema nervioso la almacena. No en los recuerdos. En el tejido, en la tensión crónica de los hombros que levan años sin poder relajarse completamente. En el nudo persistente en el estómago que ningún médico ha podido explicar satisfactoriamente. En la dificultad para respirar profundo en ciertos momentos. En ese estado de alerta constante que no tiene una cosa obvia en el presente pero que opera como si el peligro del pasado todavía fuera actual. Esas no son señales de debilidad física. Son el lenguaje que el cuerpo usa para comunicar lo que la mente decidió no procesar. Y la sanidad que el corazón necesita la sanidad real. No la performativa alcanza esa dimensión. Alcanza lo que el tiempo solo no alcanza. Lo que la voluntad sola no alcanza. Lo que incluso la comprensión intelectual, por profunda que sí, no alcanza. Hay una conversación que Jesús tiene en el Evangelio de Juan que es una de las más psicológicamente reveladoras de todo el texto bíblico. Una mujer lega un pozo al mediodía, no a la hora habitual en que las mujeres iban a buscar agua. Al mediodía, el momento más caluroso. El momento en que Nedimos estaba ahí. Why esa lección? Y cuando Nedimos bad, buscar el recurso necesario en la hora que garantiza soledad dais. Todo lo que necesita, disor sobre el estado de alguien que le va demasiado tiempo, cargando algo que no puede mostrar. Jesús la vino la versión presentable, no la versión que él habría elegido mostrar. Si hubiera podido controlar el encuentro. La vi completa, con su historia completa, con las elecciones que el mundo evaluaría duramente, con la sed que levaba debajo de la necesidad de agua una sed de otro tipo, más profunda, que ningún pozo físico podía satisfacer. Vai no la condena, no la instruye ser mejor antes de merecer el agua, no le dais que vileva cuando venga todo resultado. Lo ofrece algo mientras es exactamente quien es. Esa es la naturaleza de la sanidad que es Wittgenstein disponible. No conditional.
no diferide hasta que estás en mejor posición espiritual para recibirla. No reservada para la versión de tai que ya no tain las heridas que tains. For you, ahora, con dejes, toria que tins, con las decisions que tomaste, con las heridas que livas, las que te fueron infligidas, y las que te infligís tú mismo. Con la fe tan pequeña, data visis no estás seguro de que cuenta como fe. Para esa versión de tai, cualigo est virs. Quasi aquí, que todavía está buscando agua en el pozo anki si al mediodía. Quiero hablar del corazón, no en el sentido fisiológico, en el sentido en que la Biblia usa esa palabra con una consistencia que la hace inconfundible. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el centro de la persona, no la emoción solamente. La sed de la voluntad, de la identidad, de la orientación fundamental desde la que se vive. El lugar desde la cual las decisiones reales emergen. No las decisiones superficiales las que respondan a la presión inmediata del ambiente. Las decisiones profundas. Los que determinan qué tipo de vida se construye. Qué tipo de personas se elige tener cerca. Qué posibilidades se perciben como reales y cuál se perciben como inaccesibles. ¿Qué versión de uno mismo se cree merecer? Dije algo que los escritores dicen sobre el corazón que es perturbador en su precisión. El corazón es engañoso más que todas las cosas. No como condenación, como descripción clínica. El corazón heredó, el corazón que ha pasado por sufficient para desarrollar sus propios sistemas de protección. Sus propias narrativas de por qué las cosas son como son y no pueden ser diferentes. Es corazón tiene una capacidad extraordinaria para convencerse a sí mismo de cosas que no son verdad, de que no merecemos de lo que tiene, de que el amor que conoció hasta ahora es el único tipo de amor disponible para él, de que los patrones que la va repitiendo son características inmutables de su naturaleza y no respuestas aprendidas a ser constantes que ya no existen. De que la esperanza que siente visis es ingenuidad y no percepción correcta de lo que es posible. Es engaño, no es malicioso, es protector, es el corazón intentando, con los recursos que tienen disponibles, no volver a ser heredo de la misma forma que fue heredo antes. Pero aquí está la tensión que es mecanismo crea. El corazón que se protege del dolor futuro también se protege de la sanidad futura. Los mismos espíritus que mencionan afuera lo que podría lastimar también mencionan afuera lo que podría sanar. Y eso no puede ser resultado desde adentro del sistema que construyó los espíritus. Porque las espíritus están construidas precisamente para mantener afuera lo que el sistema percibe como amenaza. Y lo que el sistema percibe como amenaza frecuentemente incluye exactamente lo que el corazón más necesita. La apertura total, la rendición del control, la disposición a ser cambiado de formas que no puedan ser predichas ni gestionadas anticipadamente. Dios dice algo en el libro de Ezequiel que es, en mi opinión, una de las promesas más radicales de todo el texto sagrado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra acá el corazón de piedra y os daré corazón de carne. No les ayudaré a mejorar su corazón. No les daré las herramientas para trabajar en su corazón. Quitaré el corazón de piedra. La imagen es quirúrgica, no cosmética, no gradual, no dependiente de que primero demuestres que mereces el corazón nuevo. Una sustitución del corazón que se volvió piedra dura por necesidad, cerrado por sobrevivencia, incapaz de la ternura que alguna vez tuvo porque la ternura fue demasiado costosa por algo vivo, por algo que puede ser heredado, batolso can sanar, que puede abrirse y también recuperarse cuando se será, que puede sentir completamente sin ser destruido por lo que siente. Eso es lo que este Wittgenstein disponible para ti, no la versión cosmética,
La versión radical. Pero hay algo que necesita ser dicho con honestidad sobre cómo se recibe esa promesa. No se recibe pasivamente. No ocurre mientras esperas con los brazos cruzados a que Dios actúe sin ninguna participación tuya. Y cuidar el único movimiento que el corazón de Pidramus Tim Heiser. Abros. Aunque sea 1 milímetro, aunque sea con toda la desconfianza de alguien que ha sido decepcionado suficientes veces como para tener razones perfectamente legítimas para no hacerlo. Although the apertura si temblorosa and no have the solidez of the fee that te gustaría have. Es movimiento y sabros frágil, inseguro, cargando todo el historial de deceptions. Es exactamente el tipo de movimiento que Dios puede usar. No necesita perfección, necesita honestidad. Hay algo que la mayoría de las personas no entienden sobre cómo Dios cambia las historias. No los cambia comenzando desde el futuro. Los cambia comenzando desde el presente. Since this moment specific. Desde esta conversación silenciosa que está ocurriendo en ti ahora mismo mientras lees. Desde la pequeña pero real apertura que algo en lo que escuches produjo en un lugar que llevaba tiempo cerrado. Las historias no cambian en los eventos espectaculares. Es that Canadian en los momentos de decisión pequeña. La decisión de no cerrarse de nuevo después de haber sido herido. La decisión de volver a crear aunque la evidencia todavía no sea completamente convincente. La decisión de tratar el corazón propio con la compasión que si le daría a alguien más que estuviera pasando por lo mismo. Esas decisiones tomadas en momentos ordinarios de un viernes, ordinarios son las que reescriban las historias. No porque los eventos externos cambian instantáneamente, sino por cambiar la persona que habita los eventos. Va cuando la persona cambia, cuando la postura interna desde la que se vive se transforma de la contracción. Del miedo a la apertura de la confianza, los mismos eventos producen experiencias completamente diferentes. El problema que desde la confianza revela a Purcha insuperable. Desde la confianza revela options que el miedo hacia invisibles. La relación que desde la herida no podía ser más que una repetición del dólar, desde la sanidad puede ser habit. Era de una forma que los versions anteriores de uno mismo no tenían acceso. El futuro que desde la desesperanza parece una extensión inevitable del presente difícil. Desde la esperanza activa comienza a mostrar sus posibilidades reales. Hay algo más que necesita ser dicho sobre el cambio de historia. No todas las partes de tu historia van a ser reescritas de la forma que esperarías. Algunas cosas que perdiste no van a regresar. Algunas que pasarán no van a ser devueltos. Algunas heridas van a dejar cicatrices que permanecerán visibles. La promesa de Dios no es la borradera de la historia. Es su redención. La transformación de lo que fue, incluso lo que fue doloroso, incluso lo que fue injusto, incluso lo que nunca debería haber ocurrido en material, para algo que no existiría sin haber pasado por aquello. Eso no es una consolación para el dólar. Es algo más real and more permanent than the consolation. Es el reconocimiento de que nada, absolutamente nada de lo que atravesaste y fue fuera del alcance de la capacidad de Dios de usarlo. No a pesar de lo que fue, a través de lo que fue. La historia de José y es la que regresa aquí, inevitablemente, por contiene la frase que más necesitas escuchar en este momento. José, después de todo la traición, la esclavitud, la prisión, el olvido después de todo eso, mirando hacia atrás sobre una historia que debería haberlo destruido. Tais a los hermanos que lo habían vendido. Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó para bien. No, Dios hizo que no doliera. No, Dios hizo que no importara. No, Dios borró lo que pasó. Dios lo encaminó para bien.
Tomó lo que fue diseñado para destruir y lo convirtió en el camino hacia exactamente donde necesitaba estar. Eso es lo que la redención significa. Eso exactamente eso es lo que este verso está disponible para tu historia. Este verso 22 de mayo va a terminar. ¿Cómo terminan todos los viernes? Con la quietud que llega cuando el día se aquieta y lo que. What was this week? Queda finalmente en el pasado. Va la pregunta que porta la única que este mensaje existe para plantar en ti con suficiente profundidad como para que siga haciendo preguntas mañana. La próxima semana, el próximo mes es esta. ¿Qué vas a hacer con el espacio de Estambrel? No en abstracto, en concreto. Vas a llenarlo inmediatamente con distracción, con la próxima cosa que pide atención, con el ruido que manchan, arraya lo que set silencio podría decir. O vas a quedarte aquí y un momento, en este espacio entre lo que fue y lo que puede ser, en Estambral, con todo lo que tris. Why con todo lo que este día tiene disponible para ti? Quiero decirte algo sobre lo que significa quedarte en Estambral con honestidad. No significa tener todo claro. No significa sentir paz inmediatamente. No significa que la herida va a cerrarse antes de que termines de leer esto. Significa una sola cosa. Abrirte. Although si frágil, although si tembloroso, although the part of you that prendió a Progers cree que esto es peligroso. Decir con la honestidad desnuda de alguien que no tiene energía para la versión presentable lo que realmente le vas. Lo que realmente necesita ser sanado. Lo que realmente necesita ser cambiado. Lo que realmente pides cuando en silencio pides algo. Esa honestidad sin adornos, sin teología elaborada, sin la versión que suena bien es el único lenguaje que alcanza el nivel donde la sanidad real ocurre. O entonces hay algo que quiero que hagas antes de que este viernes termine. No una lista de pasos, una sola cosa, en que entra un momento de silencio real. No el silencio de estar solo mientras el teléfono sigue en la mano. Silencio real, 2 minutos, 5 segundos. Vayan y silencio con la honestidad más completa que puedas reunir en este momento. Leva ante lo que para ti es más real y más gran que cualquier circunstancia lo siguiente. El paso específico que levas. La herida específica que sigue sin sanar completamente. The man, ido específico que organiza demasiadas de tus decisiones. La esperanza específica que levas aunque si con cautela. Sin el lenguaje correcto, sin la postura espiritual apropiada, sin la versión depurada, con lo que hay, en toda su imperfección, en todo su peso, en toda su realidad concreta. Por Dios, el Dios that via a woman alone in a well at midday, the God that supported Jose in the prison during years that seemed abandonment, el Dios que promptió quitar el corazón de piedra, Guardar uno de carne es Dios, no necesita que el ex presentable. Necesita que el ex honesto. Va la persona honesta que elega este viernes con lo que realmente leva. Con la apertura frágil de alguien que todavía no sabe completamente cómo creer pero que no ha dejado de buscar. Esa persona ya está en el umbral de algo. No el final del dólar. El comienzo de algo que el dólar. Atravesado con Dios en lugar de solo, puede producir. Este viernes termina, y lo que comienza en el espacio de este umbril. Si lo recibes con la honestidad que mereces, no termina cuando el viernes termina. Comienza a vivir en ti. Silencio solamente al principio, sin señales espectaculares that confirm that something occurred. Con la quietud de los procesos reales que no necesitan anuncios para ser verdaderos. O en algún momento no fue necesariamente, tal vez no esta semana, mirarás Hazara sobre este viernes 22 de mayo. O algo en ti reconocerá este momento como el punto donde algo comenzó a cambiar.
no porque la fecha tuviera poder, sino por tu la versión de tai ligo hasta aquí cargando lo que cargale gist. En estambral, abrort en lugar de cerrart, creer en lugar de proteger del creer, recibir en lugar de solo sobrevivir. Esa elección es tuya. Est viernes tu devia no termino. Why lo que Jesus con lo que ti queda de él, più sur el comienzo de la historia que levas tiempo esperando que alguien reescriba. La historia que Dios leva tiempo esperando que tú le permitas reescribir. Contigo, no para ti desde afuera, contigo, desde adentro, donde el corazón vive. Why donde la sanidad real la única que cambia las historias de verdad sin par comienza. Este viernes 22 de mayo va a terminar. Como terminan todos los viernes. Con la quietud cual lega cuando el día se acuita while lo quai fiu. Esta semana queda finalmente en el pasado. While la pregunta que importa la única que este mensaje existe para plantar en Taikan suficiente profundidad como para que siga haciendo preguntas mañana. La próxima semana, el próximo mes está. ¿Cuál vas a hacer en el espacio de estambral? No en abstracto, en concreto. Vas a llenarlo inmediatamente con distracción, con la próxima cosa que pide atención, con el ruido que manchan arraya lo que este silencio podría decir. O vas a quedarte a cuello en momento. En este espacio entre lo que fiu y lo que piutse. En estambral, con todo lo que tris. Why con todo lo que este día está indisponible para ti. Quiero decirte algo sobre lo que significa. Quedarte en estambral con honestidad no significa tener todo claro. No significa sentir paz inmediatamente. No significa que la herida va a cerrarse antes de que termines del resto. Significa una sola cosa. Abrot, although si frágil, although si tembloroso. Although the part of Thai that learned to protect itself is dangerous, decir con la honestidad desnuda de alguien que ya no tiene energía para la versión presentable lo que realmente levas, lo que realmente necesita ser sanado, lo que realmente necesita ser cambiado, lo que realmente pides cuando en silencio pides algo. Esa honestidad sin adornos, sin teología elaborada, sin la versión cuasuna bianis, el único lenguaje que alcanza el nivel donde la sanidad real ocurre. We entonces hay algo cuarrocas, antes de quas de viernes dormin. No una lista de pasos, una sola cosa. Encuentra un momento de silencio río. No el silencio de estar solo mientras el teléfono sigue en la mano. Silencio real, 2 minutos, 5 segundos. Why silencio? Con la honestidad más completa que puedas, reunir en este momento. Levante lo que para ti es más real way, más gran que cualquier circunstancia lo siguiente. El peso específico que levas. La herida específica que sigue sin sanar completamente. El miedo específico que organiza demasiadas de tus decisiones. La esperanza específica que levas o con cautela. Sin el lenguaje correcto, sin la postura espiritual apropiada, sin la versión depurada, con lo que hay en toda su imperfección, en todo su peso, en toda su realidad concreta. Por Dios, el Dios that vio a woman alone in a well at midday, the God that supported Jose in the prison during years that seemed abandonment, el Dios que prometió quitar el corazón de piedra, guardar uno de carnes Dios. No necesita que el ex presentable, necesita que el ex honesto. Why la persona honesta que le es, bien can lo que realmente le va, can la apertura frágil de alguien que todavía no sabe completamente cómo creer, pero que no ha dejado de buscar. Esa persona ya está en el umbral de algo, no el final del dólar. El comienzo de algo que el dólar, atravesado con Dios en lugar de solo, puede producir. Es viernes termina. Bailo que comienza en el espacio de estambral si lo recibes con la honestidad que mereces no termina cuando el viernes termina. Comienza a vivir en ti.
silenciosamente al principio, sin señales espectaculares that confirm that something occurred. Con la quietud de los procesos reales que no necesitan anuncios para ser verdaderos. Why en algún momento no hoy necesariamente, tal vez no esta semana mirarás a Sara sobre esto. Viernes 22 de mayo. Why algo en ti reconocerá este momento, como el punto donde algo comenzó a cambiar. No porque la fecha tuviera poder, sino por tu la versión de ti que eligo a estar aquí cargando lo que carga legist. En estambrel, abrir en lugar de cerrar, creer en lugar de proteger del creer, recibir en lugar de solo sobrevivir. Esa elección es tuya. Es Burns todavía no terminó. Why lo que Jesús can lo que te queda de él put sur el comienzo de la historia que llevas tiempo esperando que alguien reescriba. La historia que Dios lleva tiempo esperando que tú le permitas reescribir. Contigo. No para ti desde afuera. Contigo. Desde adentro. Donde el corazón vive. Why donde la sanidad real y única que cambia las historias de verdad sin percamianza. Quiero hablar del corazón, no en el sentido fisiológico, en el sentido en que la Biblia usa esa palabra con una consistencia que la es inconfundible. El corazón en el lenguaje bíblico es el centro de la persona, no la emoción solamente. La sede de la voluntad, de la identidad, de la orientación fundamental desde la que se vive. El lugar desde la cual las decisiones reales emergen. No las decisiones superficiales las que responden a la presión inmediata del ambiente. Las decisiones profundas, las que determinan qué tipo de vida se crea. True, qué tipo de personas se elige tener cerca. Qué posibilidades se perciben como reales y cuáles se perciben como inaccesibles. Qué versión de uno mismo se cree merecer. Dije algo que los escritores dicen sobre el corazón que es perturbador en su precisión. El corazón es engañoso más que todas las cosas, no como condenación, como descripción clínica. El corazón heredó, el corazón que ha pasado por suficiente para desarrollar sus propios sistemas de protección, sus propias narrativas de por qué las cosas son como son hoy. No pueden ser diferentes. Corazón tiene una capacidad extraordinaria para convencerse a sí mismo de cosas que no son verdad, de que no merecemos de lo que tiene, de que el amor que conoció hasta ahora es el único tipo de amor disponible para él, de que los patrones que le va repitiendo son características inmutables, de su naturaleza y no respuestas aprendidas a circunstancias que no existen. De que la esperanza que santa visi es ingenuidad en no percepción correcta de lo que es posible. Es engaño no es malicioso, es protector. Es el corazón intentando, en los recursos que tiene disponibles, no volver a ser heredado de la misma forma que fue heredado antes. Pero a que está la tensión que es mecanismo cree. El corazón que se protege del dolor futuro también se protege de la sanidad futura. Los mismos paredes que manchan a fuera lo que podría lastimar también manchan a fuera lo que podría sanar. Y eso no puede ser resuelto desde adentro del sistema que construyó los paredes. Porque los paredes están construidas precisamente para mantener a fuera lo que el sistema percibe como amenaza. Y lo que el sistema percibe como amenaza frecuentemente incluye exactamente lo que el corazón más necesita. La apertura total, la rendición del control, la disposición a ser cambiado de formas que no puedan ser predichas ni gestionadas anticipadamente. Dios dice algo en el libro de Ezequiel que es, en mi opinión, una de las promesas más radicales da. Todo el texto sagrado. O estaré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y o estaré corazón de carne. No les ayudaré a mejorar su corazón. No les daré las herramientas para trabajar en su corazón. Quitaré el corazón de piedra. La imagen es quirúrgica, no cosmética, no gradual, no dependen de que primero demuestras que mereces el corazón nuevo. Una
sustitución, del corazón que se volvió piedra, duro por necesidad, cerrado por sobrevivencia, incapaz de la ternura que alguna vez tuvo, porque la ternura fue demasiado costosa por algo vivo, por algo que più sorgeredo batoso cansanor, que più abrir y también recuperar cuando se cierra, que più sentir completamente sin ser destruido por lo que siente. Eso es lo que este viernes está disponible para ti. No la versión cosmática, la versión radical. Pero hay algo que necesitas ser dicho con honestidad sobre cómo se recibe esa promesa. No se recibe pasivamente. No ocurre mientras esperas con los brazos cruzados a que Dios actúe sin ninguna participación tuya. Requiere el único movimiento que el corazón de piedra mos tim hacer. Abros, un sisión milímetro. Onsi con toda la desconfianza de alguien que ha sido decepcionado suficientes, bicis como para tener razones perfectamente legítimas para no hacerlo. Although the apertura si temblorosa no have the solidez of the fee that te gustaría have. Es movimiento y sabros frágil, inseguro, cargando todo el historial de deceptions, es exactamente el tipo de movimiento que Dios puede usar. No necesita perfección, necesita honestidad. Play button part 4. Cómo se cambia una historia es algo que la mayoría de las personas no entienden sobre cómo Dios cambia las historias. No los cambia comenzando desde el futuro. Los cambia comenzando desde el presente. Since this moment specific, desde esta conversación silenciosa que te está ocurriendo en ti ahora mismo mientras lees. Desde la pequeña, pero real a partir que algo en lo que escuches produjo en un lugar que llevaba tiempo cerrado. Las historias no cambian en los eventos espectaculares, cambian en los momentos de decisión pequeña. La decisión de no cerrarse de nuevo después de haber sido herido. La decisión de volver a creer aunque la evidencia todavía no sea completamente convincente. La decisión de tratar el corazón propio con la compasión que se le daría a alguien más que estuviera pasando por lo mismo. Esas decisiones tomadas en momentos ordinarios de un viernes ordinarios son las que reescriban las historias. No porque los eventos externos cambian instantáneamente, sino porque cambia la persona que habita los eventos. Why cuando la persona cambia, cuando la postura interna desde la quasi vive se transforma de la construcción. Del medio a la apertura de la confianza, los mismos eventos producen experiencias completamente diferentes. El problema que desde el medio parecía insuperable, desde la confianza revela positions que el medio hacía invisibles. La relación que desde la herida no podía ser más que una repetición del dólar. Desde la sanidad puede ser habitada de una forma que las versiones anteriores de uno mismo no tenían éxito. El futuro que desde la desesperanza parecía una extensión inevitable del presente difícil. Desde la esperanza activa comienza a mostrar sus posibilidades reales. Hay algo más que necesita ser dicho sobre el cambio de historia. No todas las partes de tu historia van a ser reescritas de la forma que esperarías. Algunas cosas que perdiste no van a regresar. Algunos años que pasarán no van a ser devueltos. Algunas heridas van a dejar cicatrices que permanecerán visibles. La promesa de Dios no es la borradura de la historia, es su redención. La transformación de lo que fue, incluso lo que fue doloroso. Incluso lo que fue injusto, incluso lo que nunca debería haber ocurrido en material para algo que no existiría sin haber pasado por aquello. Eso no es una consola, sign para el dólar. Es algo más real and more permanent than the consolation. Es el reconocimiento de que nada, absolutamente nada de lo que atravesaste, fue fuera del alcance de la capacidad de Dios de usarlo. No a pesar de lo que fue, a través de lo que fue. La historia de José es la cual regresa aquí inevitablemente. Por contiene la frase que necesitas escuchar en este momento.
José, después de tudo la traición, la esclavitud, la prisión y el olvido, después de tudo hizo, mirando hacia atrás, sobre una historia que debería haberlo destruido, dais a los hermanos que lo habían vendido. Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó para bien. No Dios hizo que no doliera, no Dios hizo que no importara. No Dios borró lo que pasó, Dios lo encaminó para bien. Tomó lo que fue diseñado para destruir y lo convirtió en el camino hacia exactamente donde necesitaba estar. Eso es lo que la redención significa. Why hizo exactamente eso es lo que este virus está en disponibilidad. Lo para tu historia.